LOM Ediciones presenta La preciosa vida que soñamos, de Sonia González Valdenegro. Narrado por Paula Santibáñez. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile. La seguridad de los Domínguez. Se declararon los Domínguez personas para quienes todas las medidas de seguridad del mundo nunca serían suficientes. Para muestra, el botón de la nueva casa, en la que hicieron instalar un sistema de alarma que acusaba la entrada de cualquier intruso después de las 10 de la noche, hora en que la familia se retiraba al segundo piso para descansar. El perro Doberman, de aspecto temible y cuya elección obedeció al fiero prestigio de aquella raza, atado todo el tiempo en el patio, con sus vacunas al día y el vientre desparasitado. Y como si lo anterior fuera aún insuficiente, el arma, el revólver que el señor Domínguez guardaba en la parte más alta de su closet, descargado, a mano, por si alguien. La casa que escogieron era la tercera de un condominio custodiado por la Guardia Permanente en que se alternaban 3 ex-suboficiales del ejército, que cumplían sus turnos con responsabilidad y gentileza, proporcionando a los vecinos servicios adicionales, tales como informar si Matías, el hijo mayor de los Domínguez, había vuelto de su preuniversitario, si la señora Zuloaga regresaba antes de las 4 de la tarde, o a qué hora salía el menor de los Bravo a su clase de natación. Leonor consideraba que tales medidas ponían a buen recaudo su casa y también su vida. Es sabido que la seguridad vuelve a las personas algo bobas, pero este no era el caso. Leonor lo era desde antes de asegurar su vida por los 4 costados. La historia de Leonor, la otra, la que precedió a su matrimonio con Matías Domínguez, no fue precisamente el espejo donde se refleja la felicidad. Ella, su madre y sus hermanas fueron abandonadas por su padre cuando Leonor tenía 5 años. Para la madre de Leonor, a juzgar por las cosas que decían, lo más grave de aquel abandono fue dejarlas expuestas a la maldad de cualquiera en la vieja casona de la calle Vergara. Para Leonor, lo peor no era eso. Lo más grave, si entendemos que entre un suceso y el dolor que éste provoca está la verdadera relación, había sido que su padre se casara después, que pusiera en el mundo 3 nuevos hijos y obsequiara a estos el tiempo que a ellas les arrebató. La gravedad estaba en el hecho de que al asistir al funeral de su padre y ver su cuerpo cargado por aquellos 3 muchachos, advirtiera que el sentimiento que embargaba su corazón no era rencor, odio, sino una infinita piedad hacia sí misma. Todo eso era lo grave. Aunque tal vez boba no sea la expresión más adecuada, solo un poco distanciada de la realidad. Ignoraba ella, por ejemplo, que durante el verano del año 95, antes de que la familia partiera de vacaciones al norte según ya era costumbre, y luego de levantarse y cepillar sus dientes, Sebastián, el hijo menor, entró cada mañana en el dormitorio matrimonial de sus padres. Acercó la banqueta con tapiz de brocato, se quitó las zapatillas, trepó sobre ella y extrajo, desde la parte más alta del closet, del interior de una caja con las tapas a medio desprender, el revólver de su padre. A la luz de hechos posteriores resulta insólito y casi una irresponsabilidad de parte de su madre ignorar esta conducta repetida durante días, casi un mes, ante sus propias narices. Es verdad, y así declaró en su defensa Leonor, míope desde su adolescencia. Jamás llevaba puestos los anteojos dentro de la casa, y solo utilizaba unas lentillas de contacto cuando debía sacar el automóvil para ir al supermercado. También se estableció que el chico fue suficientemente hábil para no dejar rastros de su diaria incursión en busca del juguete de papá. Por último, durante aquel verano, Leonor estuvo muy atareada en la preparación de las conservas para el invierno. La amplia despensa de la casa, la escogieron entre otras razones por el tamaño de esta, invitaba a preparar muchos frascos de mermeladas y conservas. Era ocasión de orgullo para Leonor invitar a alguna de sus amigas más íntimas y, de una manera que pareciera casual, justificada por una cierta actitud de confianza, hacerse acompañar de ella hasta la cocina, donde al abrir de modo igualmente fortuito alguna de las puertas de la despensa,
quedara a la vista de la invitada la extraordinaria abundancia y previsión en que consistía su vida. El señor Domínguez la llamaba por esto hormiguita, y a Leonor aquello le parecía más demostrativo de su amor que muchas otras evidencias del desamor en que habían ido cayendo, de la manera más natural del mundo, los últimos años. Sebastián tenía 11 años el verano del 95, y se disponía a iniciar el 7º grado en el colegio donde estudiaba desde segundo, que fue la época en que se mudaron al condominio. Era un chico de gran porte, de cabello rubio y lacio, que gustaba llevar muy corto. Tenía la frente despejada y unos ojos pequeños en el medio de la cara, muy cerca uno del otro, lo que daba a su aspecto cierto aire caballuno. Esto último no había pasado inadvertido para sus amigos, quienes le hacían constantes y pesadas bromas, la más común de las cuales era pronunciar su nombre entre relinchos. A Sebastián aquello no. Era Minetti, un chico del condominio vecino, quien hizo notar la semejanza y dirigió desde entonces el coro de burlas. Minetti era algo mayor, un poco farsante, y más parecía imponer su presencia que mendigar la compañía de Sebastián y el hijo de los Bravo, el hermano del campeón de natación, de Zuloaga, que vivía con su madre y una hermana pequeña, y de Iturriaga, que en enero no estuvo porque se había ido con su familia a Miami. Era Minetti un muchacho cariñoso cuando no estaba molestando a Sebastián por su cara de caballo. Al encontrarse en medio del condominio, bajo los árboles que fueron respetados de la antigua construcción, los chicos daban curso a la ceremonia del revólver, que consistía en hacer pasar de mano en mano para que cada uno de ellos lo sostuviera y le tomara el peso antes de apoyar el cañón sobre su propia sien y apretar a continuación el gatillo. Sí, cualquiera que los hubiera visto habría sospechado necesariamente y con espanto que los chicos practicaban el macabro juego de la ruleta rusa. Pero habría sido un error, hasta cierto punto. El cargador estaba vacío. Los chicos verificaban cada vez, parte del rito, que lo estuviera. Aunque Sebastián pensaba para sí que algún día dejarían de hacerlo, que podría incitarlos a ello, y así él jugaría consigo mismo con la posibilidad de poner en el interior un proyectil, uno de verdad. Leonor observaba la plaza desde la cocina. La tranquilizaba, habría de declarar, que los niños estuvieran cerca de ella y a buen recaudo, que no corrieran el riesgo de una calle pública, la exposición a los conductores imprudentes y las malas personas. A esa hora de la mañana, se sentaba junto a la mesa de diario a tomar un café mientras iba anotando, en una libretita que llevaba en su cartera, las cosas que debía hacer durante el día. Sus ocupaciones habituales eran ir al supermercado, llevar a alguno de los chicos al dentista o a casa de algún amigo fuera del condominio, o ir sencillamente de compras. El señor Domínguez no solo la llamaba hormiguita, sino que también la proveía de una mesada generosa para sus gastos personales, de cuyo empleo nunca hizo cuestión. Leonor sabía que su estilo de vida provocaba la envidia de sus amigas casi tanto como el atiborramiento de conservas que lucía en su despensa. Al servicio de la familia estaba Rosario, una muchacha ordenada y trabajadora que fue enganchada a través de una agencia del sur. Era otro de los aciertos de Leonor. Rosario se afanaba desde muy temprano por la mañana, haciéndose cargo de toda la casa, incluidas las conservas, y dotada de una iniciativa que Leonor no había visto en las empleadas de sus amigas. Tenía, además, una salud de hierro, de manera que, aunque Leonor le reconocía el mismo derecho que ella tenía a enfermarse, jamás había sufrido un resfrío y durante el tiempo que estuvo a su servicio, su contrato fue terminado ese verano, trabajó con dedicación y buena voluntad, sin quejarse de dolor de cabeza o de estómago. En algo estaban. Podía advertir, por las 2 manos aplicadas a recibirlo, que un objeto pesado iba pasando alternativamente a cada uno de los chicos. Pero Leonor no era capaz de reconocer el ademán cuando se llevaban el revólver a la sien. Pensaba, tal vez, que imitaban un saludo militar. ¿Se burlaban quizá de los vigilantes del condominio? Agitando el aire a su espalda para evadir el humo del cigarrillo que Leonor fumaba, Rosario terminaba de ordenar las cosas del desayuno y se disponía a inventar un almuerzo. Leonor no era una mujer muy reglamentaria, pero había para Rosario una pregunta vedada. ¿Qué vamos a hacer para el almuerzo?
fue una de las bases sobre las que se sentó el entendimiento entre las dos desde el primer día, y Leonor lo estableció sin rodeos. Si me preguntas qué hacemos de almuerzo, te vas. Una chica que pregunta eso a la dueña de casa no sirve. A mí no me sirve. Rosario comprendió. El congelador estaba tan bien provisto como la despensa. A Leonor le fascinaba, aunque dijera lo contrario, ir al supermercado, de manera que había suficiente verdura, carne y fruta para lo que fuera necesario. Ahora su propio Sebastián tenía aquello. Estaban sentados sobre el pasto. La mujer de la casa J se asomó a la puerta y los miró, como ella, sin distinguir lo que estaban haciendo a causa del sol que le daba contra los ojos. Leonor Domínguez consideraba su infancia una época desdichada. El abandono de su padre, la consiguiente pobreza, el estigma de la separación en aquellos años. Como una manera de proteger a sus propios hijos de la infelicidad conocida por ella, se hizo el propósito de perdurar junto al señor Domínguez. Eso era lo que venía haciendo. Le bastaba con que él la llamara hormiguita y aproximara algunas noches su cuerpo al de ella. Le bastaba especialmente que estuviera todos los domingos al desayuno sentado a la cabecera de la mesa de diario, en la cocina, hasta donde sus hijos iban llegando de uno en uno, con los ojos todavía pegados de sueño. A eso ella le llamaba seguridad. Pero ¿cómo era posible que pasaran tanto tiempo sentados ahí? ¿Qué cosa podía resultar tan atractiva y cautivante para ellos que se desentendían de las bicicletas, los skates, los patines y hasta el simple arte de trepar a los árboles? De pronto los imaginó como un grupo de muchachos que se drogan en una plaza. Pero eso no podía ser. Leonor no era ajena al hecho de que su marido consumía, de vez en cuando, algo de coca. Había encontrado el papelito en el interior de uno de sus bolsillos cuando buscaba alguna boleta o un pañuelo que delatara a gritos la sospecha suya de que le era infiel. En tal contexto, la presencia de la droga solo logró inquietarla, aunque tal vez era eso lo que tenían los niños ahora. Quizás se drogaban. Observaría a Sebastián cuando regresara. Miraría en sus fosas nasales. Rosario le ofreció otra taza de café que Leonor rehusó. Deseaba que saliera ya de la cocina para iniciar el trajín de la mañana, pero no tenía el valor para pedírselo. «Señora, por favor, ¿me deja hacer las cosas?» Leonor había desplegado respecto de ella cierto trato amable, extraordinariamente cordial, pero distante. Quería parecer gentil con ella, pero que Rosario no llegara jamás a sentirse en confianza. Ese era su arte. Así no se vería obligada a atender sus historias, ni hacerle favores que prefería dispensar a cualquiera que no fuera la chica que trabajaba en su casa, y que percibía, en consecuencia, cada extraño silencio que flotaba en el aire. Resulta difícil imaginar que las incursiones matinales de Sebastián hubieran pasado inadvertidas no solo para su madre, sino también para Rosario. Resulta, además, una irresponsabilidad mayúscula de esta última, quien no advirtió nada extraño sino hasta fines de aquel verano, particularmente el miércoles ese, cuando encontró la banqueta junto al closet, pero no de la puerta donde guardaban el revólver. Había sido advertida de su existencia por la propia Leonor, sino junto al otro extremo del closet, respecto de la cual la señora también le expuso algún tipo de prevención que aquella mañana no recordó, limitándose a comprobar que no era la puerta del revólver, y a dejar la banqueta en su lugar luego de cerrar el closet, cuidando que la manga de alguna chaqueta no quedara atrapada. Al abrir la ventana, una vez que decidió comenzar por los dormitorios a la espera de que Leonor acabara de fumar su cigarrillo en la cocina, Rosario advirtió que Sebastián atravesaba hacia la plaza llevando una bolsa de lona entre las manos. Y Rosario pensó entonces en Batman o el Hombre Araña, en cualquiera de los hombrecitos articulados que Sebastián solía dejar regados por la casa, para ir después preguntando a gritos si alguien lo había visto. ¿Quién lo tomó? ¿Dónde estaría? Ahora Sebastián se había reunido con sus amigos, y desde la calle, luego de atravesar el portón de acceso al condominio, que uno de los guardias activaba desde su caseta de control, caminaba hacia el centro de la plaza el Chico Minetti. Rosario pensaba que iba a extrañar aquella bonita casa el día que se fuera. Le gustaba, para empezar, la visión desde el dormitorio de la señora Leonor,
a través de cuyas ventanas con jardineras se podía ver el esplendor de la cordillera, cuyos macizos ardían de nieve a pesar del verano. Le gustaba la sofisticada sencillez que Leonor había impreso a cada... Rosario no lo pensaba con estas palabras, pero lo sentía así. Se podía vivir bien con sencillez. Era su máxima, que creía aprendida de Leonor, y que ésta ignoraba haberle transmitido. Puso los zapatos en el interior del closet y volvió a cerrarlo. Recogió la ropa interior que el señor dejó tirada en el dormitorio y la llevó hasta el canasto de ropa sucia que estaba en el baño. El baño se comunicaba con el dormitorio. A través de la ventana que abrió para ventilar la permanente humedad, creyó ver a uno de los chicos correr en la plaza y ocultarse detrás de uno de los árboles, como también advertir en aquella carrera, aunque estaba muy lejos, una inquietante falta de estilo que quizá revelaba algo de miedo. ¿A qué jugaban, después de todo? Se bajó del borde de la bañera hasta donde se había trepado para abrir la ventana y se acercó al lavatorio. La visión de sí misma en el espejo la distrajo de su anterior preocupación. Se sabía hermosa. Tenía una cara redonda y unos ojos vivaces de los que la señora Leonor sospechaba. Sospechaba de la inteligencia que ellos ocultaban, porque la chica era lo suficientemente astuta para ocultar todas las rarezas que advertía en aquel grupo familiar, para borrar las evidencias en la ropa del caballero, descubrir los escondites de los chicos. Tantas cosas. Sus ojos eran además hermosos, de un color de avellanas que maravilló al señor Domínguez la primera vez que los vio. Impresión que Rosario ignoraba y que el señor Domínguez manifestó a Leonor solo para molestar un poco a la hormiguita, simplemente porque era uno de esos días en que se sentía propenso a la maldad, como nos ocurre a todos. Algo raro encontraba Rosario en el señor Domínguez. ¿Qué persona normal, o de aquellas que ella conocía, guardaría en el interior de su closet un revólver si vivía en un condominio con guardia permanente? Y además tenía un Doberman grande, lustroso, de blancos caninos que chirriaban cada vez que un desconocido llegaba hasta la puerta de la casa de ellos. Y sin municiones, además, porque le constaba, el revólver estaba descargado. Era una de las razones que le permitían mantener la calma, ya que a veces el señor y la señora Domínguez discutían, daban gritos. Había oportunidades en las que se amenazaban con abandonos, muertes y suicidios. Lamentablemente ella los escuchaba y era por eso la que pagaba los platos rotos al día siguiente. Porque ellos, una vez agotada la discusión, parecían más tranquilos en uno con el otro y solo molestos con ella por haber escuchado más de lo que debía una chica que estaba ahí solo para recoger las cosas que ellos dejaban por ahí, limpiarlo todo y preparar algo de comida. Gente rara, se conformaba a sí misma. Así declararía días después, a fines de aquel verano, cuando la interrogaron extensamente acerca de lo que hizo y no hizo la que vista desde el futuro, mirada con el conocimiento de lo sucedido, resultaba tan predecible y fácil de entender como insólito suponer que tuviera ella, y no el señor Domínguez, por ejemplo, responsabilidad en lo ocurrido, si era él quien había guardado el revólver en la parte alta del closet, suficientemente alta para que los niños pequeños, los menores eran 2, Sebastián y Eusebio, pudieran alcanzarlo, pero nunca demasiado a resguardo de los sucesos que a veces se confabulan para traer la desgracia y barren entonces con todas las medidas de seguridad, como ocurrió esa mañana, en la que a Rosario, y según declaró cuando le llegó su turno, la única responsabilidad que le cabía era no haber recordado lo de la otra parte del closet, porque sabía bien que en la primera, y nunca vio evidencias de que alguno de los chicos hubiera andado por ahí, se guardaba el revólver. Es más, ella miraba hacia la parte alta cada mañana, verificando que el ángulo de la caja que contenía el arma estuviera igual, como siempre estuvo, como lo vio todas las mañanas. Pero tal vez, por aquel celo excesivo en lo del revólver, olvidó el asunto de las municiones, que por seguridad el caballero había dejado a entender de Rosario desprevenidamente en el otro lado del closet, donde, claro, aquella mañana ella encontró una banqueta, como si alguien hubiera trepado a ella para buscar algo. Y entonces se volvió a mirar en la primera puerta si estaba la caja. Y la caja estaba. La caja sí estaba. Pero ¿cómo recordar también lo de las municiones? Aunque sí,
hubo un momento de violenta memoria. Fue cuando se sintió la detonación que venía desde el centro del condominio. Y luego, cuando oyó el grito de Leonor en la cocina. Ya lo había recordado todo. Carne viva. Mi abuela estaba agonizando y quería conocerme. Su hija, y no sé si debo referirme a ella como tía Valeria, telefoneó a mi madre para pedírselo. Mi madre es una vieja dura y tiene un carácter de naturaleza áspera, incapaz del mínimo gesto o intento de disimulo ante la sola mención del hombre con quien me engendró, de manera que respondió a la petición de Valeria primero con indiferencia, y luego haciendo ver a su interlocutora que yo era un muchacho de 18 años, que ella no podía enviarme como si fuera un bulto, pero que me lo iba a decir, para que fuera yo quien en definitiva tomara la decisión. Esto último haría pensar a cualquiera, y Valeria lo es, que para mi madre el respeto por mis decisiones y persona es una cuestión fundamental. Aquello es verdad, aunque solo a medias. Ya lo he dicho, se trata de una vieja dura. Esto es alguien que ha edificado un muro alrededor. Imagino que para no ser lastimada. Aunque, levantada ya la muralla protectora, ella decidió permanecer detrás para evitarse la molestia, incluido su hijo. Por entonces yo acababa de terminar con Teresa. Para ser veraz, debo aclarar que fue ella quien me dejó, luego de 2 años, por otro, uno que era compañero suyo en la Escuela de Ciencias Políticas, donde su condición de alumna aplicada la destinó cuando salimos del colegio. A la desesperación inicial siguió un período de duelo, el que yo vivía cuando se produjo la llamada de la hermana de mi padre. Aunque parezca una niñería, la pérdida de Teresa era semejante a una mutilación o una repentina discapacidad, una tragedia superior a mis capacidades, que me obligaba a mirar el mundo de nuevo. Alguien me dijo entonces, para mi conformidad, que aquel sentimiento era algo natural a mi edad. De más está decir que mi madre nunca conoció la magnitud de aquella tragedia. Cuando me preguntó cierta mañana, ¿y Teresa?, me limité a decirle que eso estaba terminado. Ella me echó una mirada que era como un vuelo de reconocimiento. Yo oculté como pude mis heridas, y nuestra vida siguió funcionando bajo las reglas de aquella suerte de convivencia pacífica, a la que no debe confundirse con armonía, y entre cuyas demostraciones ella hacía cuentas de que nada grave estaba sucediendo, y yo lengüeteaba mis llagas sin muchos deseos de que éstas llegaran a sanar. La tarde que me enteré de la existencia de una abuela y una tía, había pasado un rato largo agazapado entre los árboles de la plaza que está frente a la casa de Teresa, a la espera de que ella regresara de la universidad. Para mi madre, yo me encontraba en el preuniversitario, instancia de estudio a que me confinó mi condición de alumno desaplicado una vez terminado el colegio, al que no asistía desde que se produjo la ruptura, pero cuyas clases me proponía retomar apenas pudiera volver a mirar a Teresa, superado aquel sentimiento de pérdida tan avasallador que me producía verla acercarse desde el otro lado de la plaza, su larga cabellera rojiza a un costado de la cabeza, siempre un poco apurada, pero aquella tarde sola, sin su novio de la Escuela de Ciencias Políticas, responsables ambos de mi repentina orfandad. Tonterías que hace uno cuando le falta experiencia. Salí al camino haciéndome el que pasaba por ahí. Teresa no es mala. No pertenece a aquella clase de mujeres que te arrojan de su vida como a una espina molesta y se avergüenzan de la criatura encantada que fueron en tus brazos. Le dolía, como a mí, aunque menos, nuestra separación. De haber podido se habría quedado con los dos. Pero el novio era tan posesivo como yo, de manera que ninguno toleró una situación que terminó decidiéndose a favor de él. Teresa. En ocasiones anteriores también me quedé callado luego de pronunciar su nombre. Ella se echó la trenza a la espalda y cerró el primer botón de su abrigo, como si quisiera hacerme notar varios. Era tarde, hacía frío. ¿Para qué la esperaba si ya estaba todo dicho entre nosotros? Pero me sonrió. ¿Quieres pasar?, preguntó cuando llegamos frente a su casa. No, gracias. Ya. Al despedirnos, luego de aquella conversación insólita, me ofreció su mejilla de pecas verdosas. Me sonrió. Nada había cambiado en aquella sonrisa que ya no era mía.
y luego de acariciarme la cabeza como haría con un hermano pequeño, entró en la casa y cerró la puerta sin volverse a mirarme. Eso ocurrió por la tarde. Me quedé dando vueltas por la calle antes de ir a casa. Cuando subí, luego de aquel vagabundeo al tercer piso que ocupábamos mi madre y yo, escuché desde la puerta el sonido del televisor. Mi madre se niega a consultar con un otorrino, aunque es evidente que está quedando sorda. Tiene casi 60 años. Fui un hijo más bien tardío. Y toda una vida como telefonista ha martirizado su sentido del oído, al punto de que ya no es capaz de escuchar la televisión sino a un volumen intolerable para cualquier ser humano, excepto para mí, que estoy acostumbrado a esa y otras de sus rarezas. Está, por ejemplo, la suspicacia con que enfrenta mi regreso a casa a una hora desacostumbrada. De manera que si llego antes de lo habitual, como si lo hago un poco más tarde, debo estar preparado para un exhaustivo interrogatorio en el que es evidente su ánimo de sorprenderme no sé en qué. De ahí las vueltas que me di antes de volver a casa, a pesar del frío y a la falta que me hacía la certidumbre perdida a raíz de lo de Teresa, aquella seguridad de los tiempos en que nos amábamos, mucho antes de la aparición del novio de ciencias políticas, aunque cuando ocurrió lo de él, ya Teresa había dejado de ser mía si alguna vez lo fue. De lo contrario, jamás él me la habría arrebatado como hizo, igual que en los boleros, como en un tango o una de esas películas que a ella tanto le gustaban, de las que salía casi siempre con los ojos enrojecidos. Así que aquel lunes por la noche, al volver a casa, supuestamente del preuniversitario, mi madre se dirigió a mí desde la cocina. «Boris, tengo que hablar contigo». A la sorpresa inicial, ella jamás se dirige a mí en tales términos. De hecho, casi no pronuncia mi nombre. Siguió un largo silencio de mutua sospecha y expectación, en el que nuestras desconfianzas aguardaban un zarpazo que no llegó de ningún lado. «Ven», dijo ella. «Es corto». La seguí hasta la cocina y hablamos ahí, de pie, un asunto que era en realidad muy breve. «Llamaron de parte de la madre de tu padre. Se está muriendo y quiere conocerte». «¿Ahora?», pregunté. Mi madre, aunque solo con un gesto que dejaba la estupidez humana fuera del territorio de sus responsabilidades. Luego explicó. «Yo solo cumplo con darte su recado. Le dije a la hermana de tu padre que yo no decido, pues tú ya tienes 18 años y haces lo que...»